Dios te bendiga, Dios te guarde nuevamente aquí en el Consejo Diario de Dios para tu vida y para mi vida. Mandándote un saludo muy pero muy especial, esperando que todas tus cosas anden muy bien con la ayuda y la gracia del Dios Todopoderoso. Bueno, acabamos de pasar un tiempo de reflexión, un tiempo en el cual nos queremos acercar un poco más a Dios, que es ese tiempo de búsqueda, amén. Entonces vamos a hablar en este día acerca de el poder de la sangre de Cristo. Sabemos que nosotros siempre recordamos lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, aquel sacrificio que fue hecho por amor, aquel sacrificio que nadie nunca puede hacer por ti ni por mí. Por más que nuestros padres nos amen, no lo harían. Por más que nosotros como padres amamos a nuestros hijos, quizás tampoco lo haríamos. Así que el único que fue capaz de hacer este sacrificio y dar toda su sangre, gota a gota, por ti y por mí, y aún sin conocernos, fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es la sangre de Cristo, y para ello vamos a ir al libro de Primera de Juan y vamos a leer en el verso 7 hasta el 10. Y dice así la palabra de nuestro Rey y Redentor. Dice así la palabra del Señor, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Lo repito, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y nos quedamos nuevamente con esta palabra que dice aquí en el verso 7, segunda parte, parte B, dice: y la sangre de su Hijo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, decimos que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Y sabes por qué tiene poder? Porque es lo único que puede limpiar tu vida y mi vida del pecado. Sí, ese pecado que es tan tremendo, que es tan horrendo, que nos separa de Dios. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el paraíso, dice que todo iba muy bien mientras ellos obedecieron. Cuando ellos se levantaron en contra de la orden que Dios les había dado, allí pecaron. Allí se llenaron de desobediencia, allí se llenaron de rebeldía, y dice que entró, desde ese momento que entró el pecado, entró la muerte y entraron los dolores, entró la tristeza, entró muchas cosas tristes y duras a la vida del hombre, desde el momento del pecado. Y desde allí el pecado está siempre de generación en generación. Está el pecado dañando, digamos así, la vida. Está el pecado dañando la comunión con Dios. Está el pecado alejándonos cada día del Señor. Lo único que te puede alejar a ti y a mí de Dios, de que su presencia esté contigo y conmigo, es el pecado. Y déjame decirte que muchas veces quizás nosotros hacemos muchas cosas. Muchas veces cuando tenemos ese pecado en la vida de nosotros, porque todos pecamos de una manera o de otra, pero hay pecados que se convierten en una atadura de tanto repetirlo. Ya vienen a ser una iniquidad, una atadura. Hay pecados que vienen de generación en generación, como por ejemplo, el papá era alcohólico y así llegaron a ser alcohólicos los hijos después, y también llegaron a ser alcohólicos los nietos, los bisnietos, ¿sí? La mamá en un tiempo de su vida practicó la prostitución, y así también las hijas, en la medida que fueron creciendo en edad, fueron cayendo también en eso, esa iniquidad, esa atadura, esa maldición de ese pecado. Amén. Entonces, el pecado es algo tan fuerte, tan tremendo, que a veces está en tu vida y no es porque tú quieras, no, a veces tú quieres salir de ese pecado, a veces tú quieres cambiar tu vida, tú dices: ay, no, yo sé que esto está mal, sé que lo que está haciendo no le agrada a Dios, y además a mí tampoco es que me agrade esto, ¿por qué lo hago? Aún el apóstol Pablo lo decía: miserable de mí, ¿sí?
¿Por qué? Porque él quería andar en pureza, él quería andar en libertad, él quería andar sin ese pecado y no lo conseguía, ¿sí? Hasta que, ¿qué? Hasta que empezó a conocer a Cristo, al verdadero Cristo, y Cristo a través de su Santo Espíritu empezó a, ¿qué? A transformar su vida. Hoy vengo a decirte que lo único que puede liberarte de ese pecado es la sangre de Cristo, que fue por eso que él pagó ese precio tan alto. Mira, dar toda su sangre era lo necesario, era lo que se requería para que nosotros volviéramos en amistad con Dios, volviéramos a tener derecho a la vida eterna y para que nosotros fuéramos libres del pecado. La sangre de Jesucristo tiene poder. ¿Por qué? Porque limpia el pecado. La sangre de Jesucristo tiene poder. ¿Por qué? Porque perdona tu pecado y mi pecado. La sangre de Jesucristo tiene poder. ¿Por qué? Porque trae salvación. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos su gloriosa sangre, estamos aceptando a Jesús, somos salvos, amén. Tenemos derecho a esa vida eterna, tenemos derecho a esa salvación. Por eso es que la sangre de Cristo tiene demasiado poder, el poder más grande, diría yo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de tu libertad y de mi libertad a precio de sangre. Si a ti te dicen, venga, déjeme que yo les traigo su sangre, y cuando les traiga su sangre su familia, digámoslo así, no hablemos de los desconocidos, su familia va a ser perdonada de tal cosa, va a ser libre, va a ser difícil que tú digas, sí, sáqueme toda la sangre, y no interrumpas el proceso y no digas a cierta hora, no, pare, ya no quiero esto. Mira, él tuvo que pasar todo y él tuvo que dejar que toda su sangre cayera cuando él estaba clavado en esa cruz. Él había podido pedir muchos ángeles que lo vinieran y lo liberaran de allí, pero él sabía que si lo hacía, nosotros seguíamos en condenación. La sangre de Cristo es la única que pagó ese precio tan alto para que tú y yo fuéramos libres de la condenación eterna. Así que hoy vengo a hablarte de esa sangre gloriosa, hoy vengo a decirte que es una sangre que vale más que nada, que es una sangre que es la única que te puede lavar, que es la única que te puede limpiar. Dice la palabra que aunque te lavaras con límpido, aún tus pecados seguirían allí. Dime cuánto pagarías tú por ser libre del pecado. Dime cuánto pagarías tú por ser libre de la fornicación. Dime cuánto pagarías tú por ser libre de la prostitución. Dime cuánto pagarías tú por ser libre de la pornografía. Cuando estás atado a la pornografía, cuando estás atado a la fornicación, cuando te acuestas con una mujer y al rato ya quieres irte a acostar con otra y no te sacia y no sabes por qué lo haces. ¿Cuánto pagarías tú? ¿Cuántas veces no has deseado ser libre de ese mal? ¿Cuántas veces no has deseado ser libre de la droga? Que te la tienes que consumir para sentirte bien, pero después lloras, te afliges y dices, no quiero más esto en mi vida. ¿Cuánto pagarías tú? Pues hoy quiero decirte que hay uno que ya pagó por ti, que hay uno que ya pagó por mí, que hay uno que nos ha hecho libre, que lo único que tú tienes que hacer es aceptarlo con todo tu corazón y dejar que su preciosa sangre te lave, te limpie, porque solo esa sangre puede redimirte, porque solo esa sangre puede limpiarte, porque solo esa sangre puede liberar tu pecado, porque solo esa sangre puede liberar tu alma y puede liberar mi alma. Amén. Así que vengo a decirte que hay poder en la sangre de Jesucristo. Vengo a decirte que te acerques de corazón a Dios y vengo a decirte que aceptes la sangre de Jesús como aquella que te limpia, que te perdona y que te renueva de todos tus pecados. Amén. Aquí está la palabra, así que hoy quiero que acerques tu corazón a Dios. Quiero que acerques tu corazón a Dios y le digas, Señor, aquí estoy, acepto el sacrificio que hiciste por mí, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y te pido ahora que tu preciosa sangre, tu poderosa sangre, entre dentro de mí, Señor, y me libere del pecado, me limpie y me perdone. Créeme que si tú dices esta palabra con toda fe, creyendo, créeme que así sucederá, porque esa sangre gloriosa de Cristo es la única que te puede limpiar de todas las ataduras que hay en tu vida, de todas las ataduras del pecado. Solo la sangre de Cristo lo puede hacer. Hoy vengo a invitarte a que recibas la sangre de Cristo. Hoy vengo a invitarte a que recibas a nuestro Señor Jesucristo y le pidas que te lave, que te limpie y que desarraigue el pecado de tu alma en el nombre de Cristo Jesús. Ese es el consejo que Dios tiene para ti y para mí hoy, que declares que la sangre de Cristo te limpia. Si de pronto tú has recibido a Cristo, pero conoces el poder de la sangre, hoy te vengo a invitar para que uses la sangre de Cristo, para que en tus oraciones ores con ella, porque ella tiene poder para librarte de la atadura más fuerte que puedas haber experimentado. La sangre de Cristo te hace libre. Ese es el consejo que tengo hoy para tu vida y para mi vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.